así, hermanos, pues vamos a meternos a lo que es la enseñanza de este día. Y seguimos en el libro de Santiago, que hermano es algo precioso. Toda la palabra de Dios es hermosa. Toda la palabra de Dios, Dios la usa para hablar a nuestras vidas, para transformar nuestra manera de pensar, de sentir, de vivir. Pero Santiago, ¿verdad?, nos confronta a nosotros como creyentes con verdades que nos llevan a meditar, a reflexionar en nuestras vidas, ¿verdad? Y porque, como hemos hablado, Santiago, pues nos hace una exhortación a vivir lo que decimos que somos, a vivir una vida práctica, ¿verdad?, como hijos de Dios, haciendo y llevando a cabo el conocimiento que ahora hemos obtenido de la palabra del Señor. Pero vamos a Santiago. La clase de enseñanza de ahora se titula Las dos clases de sabiduría. Y vamos a estar leyendo del capítulo 3, verso 13 al 18 de Santiago. Capítulo 3, verso 13 al 18. Amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde una vez más. Venimos delante de tu presencia. Señor, pedimos que tú bendigas tu palabra en esta tarde. Mira cada uno de los corazones que han dispuesto su tiempo a venir a escucharte a ti, Señor. Pedimos que tu palabra, llevada por tu Espíritu Santo, Señor, hable a lo más profundo del corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza, porque tu palabra dice que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, Señor, y nos instruye, Padre, para que vivamos conforme tu voluntad. Pido que tu palabra nos hable en esta tarde y nos haga ser unos mejores cristianos, Señor. Nos haga, Señor, que podamos nosotros reflejar verdaderamente que tú vives en nosotros, si es que verdaderamente tú vives en nosotros, Padre. Y aquel Señor que si no tiene a Jesucristo en su corazón, tal vez que no ha entregado su vida, que no se ha rendido verdaderamente, que en esta tarde tu Espíritu Santo pueda convencer su corazón de su pecado, de su necesidad de salvación, de la verdad que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y sé tú el que ministres cada una de nuestras vidas por medio de tu palabra, que nunca vuelve vacía. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, ¿verdad? Como les decía, en la epístola de Santiago, que estamos estudiando ya por varias semanas, como hemos hablado en varias ocasiones, la intención de Santiago, obviamente guiado por el Espíritu Santo, es de exhortar, ¿verdad?, aquellos que confiesan haber puesto su fe en Jesucristo a vivir de una manera práctica el Evangelio. Como quien dice, como vimos más atrás en Santiago, es que no solamente ser oidores de la palabra, conocedores de la palabra, sino hacedores, vividores de la palabra. Amén. Entonces, o sea, es que quiere decir que a mostrar por medio de nuestro diario vivir el cambio
que ha tomado lugar en nuestro corazón. Y como les digo, si es que verdaderamente, ¿verdad?, tenemos esa fe genuina, esa fe que salva. Si verdaderamente tenemos esa fe, ¿verdad?, entonces somos llamados a mostrar con nuestra manera de vivir ese cambio que tuvo lugar en nuestro corazón por medio del poder del Evangelio y que ahora, ¿verdad?, el Espíritu Santo mora en nosotros por causa de eso. Amén. Entonces, Santiago también, hermano, nos muestra que hay dos clases de fe, como vimos, ¿verdad?, en las clases anteriores. Dos clases de fe. La fe viva, que salva y transforma, pero también está la fe muerta, que aparenta y engaña, pero no sirve para nada. Amén. Entonces, esto quiere decir que no toda la clase de fe que se confiesa sirve delante de Dios para salvación. Y eso es algo que Santiago insiste que pongamos atención en eso. No todo el que confiesa fe a Dios es una fe que le da salvación ante Dios. Porque usted platica con mucha gente y la mayoría, no todos, pero la mayoría, oh, yo tengo fe, y hablan aún mencionan a Dios. Pero verdaderamente esa fe es la fe que salva, la fe que transforma, porque la fe que transforma, según Santiago, tiene frutos que evidencian que verdaderamente Dios mora en el corazón del hombre, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, después de haber aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, esto quiere decir, hermano, entonces que toda clase de fe, ¿verdad?, que no toda la clase de fe sirve delante de Dios para salvar. Solo la fe verdadera y viva, que es conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos, ¿verdad?, distinguir la fe viva y la fe muerta? Bueno, pues basándonos en lo que dice la palabra de Dios. Porque no estamos aquí basados en la opinión del hombre, en la opinión de las diferentes denominaciones, sino qué es lo que el Evangelio verdadero conforme la Biblia nos dice. Y basado al Evangelio verdadero, entonces nosotros podemos determinar, como dice aquí Santiago, cuál es la fe viva, la fe verdadera. Entonces, Santiago, hermano, nos ha venido mostrando, ¿verdad?, cómo se ve esa fe viva, genuina, y cómo se evidencia una fe muerta, o sea, una fe falsa. Es lo que hemos estado viendo de diferentes maneras, ¿verdad? Para que meditemos cada uno de nosotros si estamos en esa fe viva o estamos en una fe que es muerta y no sirve para nada y nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. O sea, ¿qué intenta Santiago con todo esto que nos enseña en su carta? Bueno, Santiago pretende confrontar el engaño en el que muchos, ¿verdad?, pueden caer, aún mintiéndose a sí mismos, pretendiendo y confesando ser alguien que no son. Y tristemente, en estos tiempos y en las iglesias aún cristianas, hay mucha gente que confiesa y que pretende ser cristiana, haber nacido de nuevo, que su fe es verdadera y viva, pero sus obras, su manera de vivir, de pensar, de hacer todo, es contrario a lo que la palabra nos enseña. Entonces, hermano, Santiago pretende confrontar ese tipo de engaño para que cada uno, ¿verdad?, nosotros meditemos en ello y nos demos cuenta de dónde estamos verdaderamente. Entonces, su objetivo es llevar a sus oyentes a un autoexamen personal. ¿Por qué? Porque el creer o pretender de nada sirve, hermano, ¿verdad? Nada aprovechará. ¿Por qué? Porque en el día final, aunque tal vez aquí aparentemos unas cosas, aunque aquí podemos engañar a algunos, el día final, el día del juicio, el que conoce todas las cosas, que es Dios, a Él no lo vamos a poder engañar. Y ya será muy tarde
para que nosotros podamos cambiar. Entonces, toda esta exhortación es para que ahorita que tenemos tiempo, nosotros meditemos, reflexionemos, nos examinemos a nosotros mismos, porque podemos engañar, como le digo, a todo mundo. Podemos ponernos el vestido de cristiano, de creyente, el día domingo, pero si mi corazón no está donde debe de estar, si mi fe no es viva y verdadera, y llega el día en cual, como dice Hebreos, está establecido que el hombre muera y después el juicio. Ese día estar delante de Dios, a Él no lo voy a poder engañar. Él sabe todo, pero ya será muy tarde para arrepentirme, ya será muy tarde para cambiar. Entonces Santiago le da, entonces ese es su objetivo, llevar a cada uno de los oyentes al autoexamen personal, porque creer o pretender, hermano, de nada sirve. Servirá por un tiempo, pero llegará el tiempo, como dice ahí, que se caerá el show y saldrá la realidad. Santiago una y otra vez nos está diciendo que la fe viva, la fe verdadera, la fe conforme al verdadero evangelio es una fe que transforma, que produce un cambio en el corazón de aquel que recibe el evangelio sinceramente, hermano. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos y es lo que está enfatizando en toda su carta Santiago. La fe verdadera, hermano, el evangelio verdadero transforma el corazón. Una persona que verdaderamente se entrega a Cristo y que le sigue sinceramente, tiene que haber un cambio en esa persona. Tiene que cambiar. Y esos frutos tienen que ser evidentes. Es un proceso claramente, pero tiene que evidenciarse que algo pasó en el corazón. Si no hay una transformación, solamente hay una religión. Y se engaña uno a uno mismo. Porque le digo, puedes pertenecer a cualquier denominación, pero eso no te hace salvo. Eso no te va a transformar. Puedes ir a cualquier iglesia, chica, pequeña, mediana, grande. Eso no te va a salvar. Eso no va a cambiar tu corazón. Lo que va a cambiar tu corazón es que verdaderamente tú nazcas de nuevo. ¿Cómo? Entregando tu vida a Cristo, arrepintiendo de tus pecados, reconociendo que eres un pecador, que has ofendido a Dios y que necesitas humillarte delante de Él y clamar a Cristo para que venga y entre en tu corazón y te transforme. Es la única manera. Entonces, ¿dónde se puede, hermano, percibir ese cambio? Ese cambio se debe evidenciar en la actitud de la persona, en la conducta de la persona, en las acciones de las personas y en las palabras. Todo cuenta, son muchas áreas, son varias áreas que involucra toda nuestra vida. A veces, pues yo actúo de esta manera, pero sigo hablando de la otra manera que no debo de hablar. O yo me conduzco de esta manera, pero sigo accionando de la manera que antes accionaba. Entonces, esto involucra, hermano, el cambio debe ser evidente en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestra conducta, en las emociones, en las palabras, en nuestra forma de hablar, como les digo, que es lo que acabamos de estudiar. Entonces, todas estas cosas, hermano, evidencian, reflejan los que hay verdaderamente en el corazón de toda persona. Nosotros somos lo que hay en nuestro corazón. Y aunque tratemos de aparentar una cosa, a su debido tiempo saldrá lo que hay verdaderamente en el corazón. Entonces, hermano, ¿dónde se puede percibir este cambio en nuestras actitudes? Todas estas cosas se evidencian y se reflejan lo que hay verdaderamente en el corazón de cada persona y demostrará si la fe que confiesa es una fe viva o una fe muerta. Ahora, hermano, así como Santiago nos da las evidencias para identificar la fe verdadera y la falsa, en el texto de hoy que vamos a estar viendo, Santiago expone las evidencias, ¿verdad?, de la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto
y de la sabiduría falsa, la sabiduría humana y terrenal. ¿Sí? Entonces, por eso la enseñanza de hoy, como les decía, se titula Dos clases de sabiduría. ¿Cuáles son esas dos clases de sabiduría? La terrenal, la que procede del conocimiento humano basado en este mundo, y la que viene de lo alto, que procede de Dios, la cual implica primeramente temer a Dios y la práctica en la vida diaria de la verdad que Dios nos ha revelado a través de su evangelio. Amén. Entonces, alguien dijo, el tonto más grande es el que sabe la verdad y no la aplica. El tonto más grande es el que sabe la verdad y no la aplica. La sabiduría que habla la palabra no solamente habla del conocimiento que puedas obtener, sino la sabiduría que habla la palabra de Dios, que viene de Dios, es la aplicación de ese conocimiento que tú obtienes y yo tengo a nuestro diario vivir. Amén. Entonces, vamos a leer el versículo 13 una vez más, de ahí del capítulo 4 de Santiago. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Como quien dice, Santiago hace una pregunta: ¿quién de ustedes quiere ser sabio? Cuando Santiago habla de la sabiduría, como le decía, no se está refiriendo simplemente al hecho de tener conocimiento intelectual, el cual se obtiene por diferentes fuentes en este mundo, ¿verdad? De información, y las almacenamos en nuestro intelecto. Santiago más bien se está refiriendo, cuando menciona la sabiduría, a la aplicación, o sea, a la práctica de aquello que has logrado obtener conocimiento ya. Santiago nos ilustra en este pasaje con dos retratos, ¿verdad? El retrato del hombre que pretende ser sabio, lo cual representa la sabiduría terrenal, y también vemos el retrato del hombre verdaderamente sabio con la sabiduría que proviene de Dios, o sea, de lo alto. Jesucristo, hermano, es el único verdaderamente, ¿verdad?, que personifica la perfección de este retrato de la sabiduría que viene de lo alto. Jesucristo es el único que personifica la perfección entera, completa de este retrato de la sabiduría que viene de lo alto que menciona aquí Santiago. Si por favor va conmigo a 1 Corintios 1:30. Primera Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vemos aquí entonces que Cristo no solamente es la sabiduría de Dios encarnada, sino ahora también es el medio por el cual Dios comparte su sabiduría con los seres humanos. Amén. Sabemos y vimos nosotros al principio en el primer capítulo de Santiago, en el capítulo 1, verso 5, Santiago decía estas palabras: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Obviamente, hermanos, sabemos que todos aquí estamos faltos de sabiduría. Todos necesitamos la sabiduría de lo alto, la que proviene de Dios. Entonces Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué está diciendo con Santiago? Que la verdadera sabiduría, la única sabiduría, viene de Dios. Y entonces Él es la fuente de la sabiduría. En todo verdadero creyente, hermano, en Cristo, debe haber un sincero deseo de obtener
la sabiduría que viene de Dios? Pues la persona sabia ante Dios es aquella, hermano, en la cual se manifiesta la vida de Cristo, o sea, el ejemplo de Cristo, una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es sabio, dice Santiago, y entendido entre vosotros? Dice la segunda parte del verso: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Como quien dice, Santiago está diciendo, si tú dices que eres sabio, si tú, ¿verdad?, estás profesando que has entendido la palabra de Dios y que esa palabra te ha dado sabiduría y tú estás, ¿verdad?, de alguna manera atribuyéndote esta sabiduría de Dios en tu vida, entonces dice Santiago, demuéstralo. No nada más hables, no nada más aparentes, demuéstralo, pruébalo. El hombre, hermano, sabemos, le caracteriza el hablar fácilmente. Somos rápidos para hablar. Y aparentamos cosas, pretendemos cosas que la verdad muchas veces no somos ni tenemos. Pero al hombre nos caracterizan estas cosas. Hablar de más, pretender, ¿verdad?, ser fanfarrones y todo eso, ¿verdad?, porque es fácil hacer eso. Pero aquí Santiago dice, bueno, tú dices o quieres ser sabio o quieres presentar esta imagen de sabiduría de Dios en tu vida. Bueno, no nada más lo digas, no nada más lo confieses, demuéstralo, pruébalo. ¿Cómo? ¿Verdad? Con buenas obras que demuestren que verdaderamente posees la sabiduría de Dios. Santiago nos dice, hermano, aquí en el verso 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago nos dice que las, ¿verdad?, evidencias hablan más que 1000 palabras. Si tú quieres ser sabio, si tú dices tener la sabiduría que viene de Dios, pruébalo. ¿Cómo? Haciendo lo bueno con una actitud humilde. Como le digo, hablar es fácil, pero vamos a Santiago 2:18 y nos habla de lo que hablaba yo al principio, cuando Santiago está, ¿verdad?, evidenciando la fe viva y la fe que está muerta. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así entonces, hermanos, como la fe sin obras es muerta, así también la sabiduría que no refleja el temor de Dios y una vida piadosa es sabiduría terrenal y no viene de lo alto, es sabiduría puramente humana de este mundo. La sabiduría que viene de Dios, hermano, debe de motivarnos ¿a qué? Debe de alentarnos ¿a qué? A honrar a Dios, a hacer el bien ante Dios y hacer el bien a los demás. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría que procede de lo alto, hermano, también la identificamos. ¿Por qué? Porque es humilde, porque tiene una actitud de humildad. La sabiduría que procede de lo alto es inseparable de una actitud humilde. Amén. Si alguien se enorgullece, ¿verdad?, si alguien hace menos a los demás, si alguien se cree más que los demás por lo que sabe y confiesa que tiene la sabiduría de Dios, hermano, entonces la palabra los está desenmascarando. No es la sabiduría que viene de Dios, sino es la sabiduría
terrenal, humana. Entonces, ¿por qué? Porque la sabiduría que procede de lo alto es inseparable de una actitud humilde. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios. Amén. El orgullo, hermano, como lo vemos en la Biblia constantemente, no procede de Dios. Es más, la Biblia dice que Dios, ¿verdad?, rechaza a los orgullosos y da gracia a los humildes. Acordémonos que la razón por la cual el diablo cayó es por su orgullo, porque quiso ser igual a Dios, porque se creyó más de lo que era. Entonces el orgullo no proviene de Dios, hermano. Si una persona pretende tener la sabiduría de Dios, pero es una persona llena de orgullo, puede usted estar seguro, hermano, que esa sabiduría que reclama tener no viene de Dios. Thank you. No viene de Dios. Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, encontramos, por eso es que nosotros tenemos que basarnos en lo que la palabra de Dios dice. Aquí no se trata de qué me gusta, qué creo, qué pienso, porque muchas veces aún como cristianos decimos, oh, pues yo pienso y yo creo. No, hermano, no es lo que tú pienses y yo crea, es lo que la palabra de Dios dice. Ahora la palabra es la autoridad de todo para nosotros. Ya no nos basamos en lo que queremos creer o pensar o sentir o gustar, sino es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, vemos que si una persona pretende tener la sabiduría de Dios, pero es una persona llena de orgullo, puede usted estar seguro que esa sabiduría que reclama tener no viene de Dios. En la palabra de Dios encontramos la descripción de la demostración de un hombre sabio que da prueba de su sabiduría mediante su actitud y su conducta. Y como hablamos al principio que Jesucristo, hermano, es la encarnación de la sabiduría de Dios, ¿verdad? La perfección de la sabiduría de Dios. Y lo vemos, hermano, vemos esa sabiduría, vemos la actitud de esa sabiduría, el comportamiento de esa sabiduría, las acciones de esa sabiduría, a través de algo que vemos en la palabra de Dios. Y le voy a decir que vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2. Verso 1 al verso 8. Hablamos que entonces una seña que nos dice que la sabiduría que se pretende no viene de Dios es que veamos una actitud de orgullo en aquella persona. Veamos aquí Cristo, que es la sabiduría encarnada. Verso 1, capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces vemos la sabiduría de Dios encarnada a través de Cristo Jesús y vemos que no es alguien orgulloso que se enaltece, sino es alguien que se niega a sí mismo y pone por encima de él la necesidad de los demás. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que entonces la sabiduría que proviene de Dios no se enaltece sobre los demás, al contrario, busca el bien de los demás y mantiene una actitud humilde.
Voy a leer una vez más el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Así como una persona, hermano, es identificada por sus características, ¿verdad? A veces usted no se recuerda el nombre de la persona y usted quiere decirle a alguien, ¿verdad? Hablarle de esta persona a alguien, le describe, ¿verdad? Y le menciona características de la persona para ver si, aunque no sepan el nombre, ninguno de los dos se acuerde y sepan de quién están hablando. Bueno, pues así, hermano, como una persona se identifica por sus características, de la misma manera se puede identificar la procedencia de la sabiduría en toda persona, así como hay características bien marcadas, según, ¿verdad? Gálatas nos menciona los frutos, la diferencia que hay entre los frutos de la carne y los frutos del espíritu para poder identificar el caminar espiritual de las personas. Vemos allá en Gálatas 5:19 al 23, no vaya, donde menciona, ¿verdad?, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, y son muy marcadas las características diferentes de lo que es el fruto de la carne y el fruto del espíritu, ¿verdad? Y eso nos ayuda para poder identificar de alguna manera el caminar espiritual de cada uno de nosotros. Porque si yo digo, no, yo estoy en Cristo y estoy caminando sinceramente, pero mis frutos son frutos que se comparan con lo que describe aquí los frutos de la carne: pleitos, contiendas, envidias, chismes, amarguras, todas esas cosas. Entonces es fácil decir, bueno, verdaderamente el Espíritu Santo vive en él. Pero también dice que los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Entonces, vemos que estas características, según Gálatas, muestra entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu para que podamos identificar de alguna manera cómo caminamos espiritualmente. Bueno, pues así también aquí Santiago nos muestra cómo podemos darnos cada uno de nosotros cuenta si la sabiduría de alguien es terrenal o viene de Dios. Y más en estos días que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo quiere expresarse y están las redes sociales y está todo para que digan lo que quieran, ¿verdad? Y todos claman tener la sabiduría de Dios, tener la verdad, estar correcto. Y hasta se enojan y se violentan cuando alguien no está de acuerdo con lo que dicen. Entonces, ¿cómo nosotros, verdad, podemos identificar, darnos cuenta verdaderamente si la sabiduría, verdad, que se está pretendiendo es de lo alto o es humana? La sabiduría terrenal humana se caracteriza por manifestar, ¿verdad?, estas actitudes que no corresponden con el carácter de Dios: celos, envidias, contiendas. Sabemos que mientras estemos nosotros en este mundo, en esta carne, hermano, no vamos a llegar a la perfección, ¿verdad?, que vemos en la vida de Jesucristo cuando Él vivió, estuvo en esta tierra, ¿verdad? Entonces, sabemos que estamos en un proceso de santificación en el cual nuestras vidas están siendo transformadas poco a poco, paso a paso. Pero si estas características que describe aquí el verso 14, que habla de celos, envidias, contiendas y todo esto, es el común denominador en nuestras vidas, entonces, hermano, hay que preocuparse. O sea, estamos en un proceso de cambio, pero si estas cosas que menciona aquí son un común denominador, habitan en mi vida, en mi diario vivir cada día, entonces es de preocuparse, es de ir a Dios, clamarle, humillarse y decir, transforma mi corazón, Señor. Efesios 4:31, si va conmigo ahí. Efesios 4:31. Amén. Dice, quítense ¿qué? De vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Entonces, hermano, vemos aquí que nosotros como creyentes, ¿verdad? Si queremos nosotros andar bajo la sabiduría de lo alto, nosotros debemos de pedirle a Dios y someternos a su palabra y hacer todas estas cosas a un lado. De repente fallaremos, pero que no se conviertan en algo que predomina en nuestro diario vivir. Amén. Decir tener la sabiduría de Dios y seguir actuando de esta forma es estar en contra de la verdad que Dios ha revelado en su evangelio. Y por eso dice la última parte de ese versículo, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Prácticamente Santiago, hermano, está diciendo, dejen de enorgullecerse, paren de pretender, abran sus ojos, reconozcan su verdadera condición. La sabiduría que profesan tener contradice la verdad de Dios. No concuerda con el verdadero evangelio, ¿verdad? Por el cual confiesas tener vida en Cristo Jesús. Amén. Es lo que prácticamente Santiago les está diciendo. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios, Cristo, su evangelio. Entonces, pretender ser sabios, tratar de enorgullecerse por ello, y todavía que estas cosas predominen en nuestra vida, envidia, celos, contiendas, entonces es ir en contra mismo de Dios y su verdad. Entonces vamos a Santiago 1:18, hermano. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, si nosotros hemos nacido verdaderamente en Cristo Jesús y pertenecemos a esa verdad de Dios, entonces, hermano, nosotros debemos de evidenciar por medio de las buenas obras, buena actitud, buena conducta y nuestra manera de hablar, que verdaderamente, hermano, la sabiduría de Dios está en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos al versículo 15. De ahí del capítulo 3 dice, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Wow, está pesado, ¿verdad? Está fuerte esto, pero la palabra lo dice, hermano. Entonces, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, Santiago identifica esta clase de sabiduría que manifiesta orgullo, celos, envidias y contiendas como falsa sabiduría. Procede de un conocimiento terrenal, animal, o sea, natural y diabólico. Si no procede de Dios, hermano, procede de una fuente puramente humana, influenciada por el mismo diablo y sus demonios. La sabiduría que no procede de Dios, procede de una fuente puramente humana, influenciada por el mismo diablo y sus demonios. ¿Por qué, hermano? Porque no hay puntos medios. O viene de una fuente que es Dios, o viene de la otra fuente que es el diablo y su sistema que tiene en este mundo. Amén. Y de Dios solamente procede lo bueno. Solamente lo bueno. Y vamos a Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde?
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, no hay medias tintas, o la sabiduría que se pretende es de Dios o es terrenal, animal y diabólica. Terrenal, ¿qué se refiere? Se refiere que proviene del conocimiento humano y de las cosas terrenales que se ven en este mundo. Animal o natural se refiere que proviene de sus propios instintos humanos, haciendo la verdad de Dios a un lado y guiándose por sus propios instintos, por sus propios, de alguna manera, deseos. Entonces, diabólica es que está influenciada por el mismo infierno y sus demonios. Prácticamente, hermano, esta descripción, ¿verdad?, representa la vida de un incrédulo. El verso 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí podemos ver, hermano, los efectos de la sabiduría terrenal, humana. La sabiduría terrenal, animal y diabólica produce perturbación, que es confusión, desorden, maldad. Y vemos, hermano, en estos tiempos que estamos nosotros, la inteligencia del hombre, ¿verdad?, a nivel humano está en lo máximo. ¿Cuántas cosas no se han logrado hacer que a veces hasta de pensarlas me duele la cabeza porque no puedo imaginarme ni cómo? O sea, todo lo que se ha logrado avanzar, todo lo que se ha hecho, hermano, en esta última época muestra la inteligencia humana que de alguna manera Dios ha permitido para que hagan tantas cosas que han hecho, hermano. Pero vemos que en vez de que esa inteligencia, ese conocimiento haya servido para acercarse a Dios, para traer paz, para ayudar al ser humano, ha traído confusión. Ya no saben las personas ni quién son, si son hombres, si son mujeres. Ya no saben verdaderamente qué es lo que conviene, cuando antes se creía que la familia era la base, el fundamento de todo. Ahora ya que las familias no importa. Y en vez de construir las familias, se trata de destruir las familias. Ahora lo que importa es hacer lo que a mí me place, lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien. Y no importa lo que los demás piensan. Esa inteligencia que el hombre, que el mundo ha obtenido, en vez de ayudar, lo ha alejado más de Dios. Ha traído confusión, ha traído desorden, ha aumentado la maldad en el corazón, tanta depravación en toda área, hermano. Pero es el fruto, es el producto de la sabiduría terrenal, de la sabiduría humana, de la sabiduría que hace a un lado la verdad de Dios para vivir conforme lo que piensan que está bien. Entonces, a pesar de todo ese conocimiento que el hombre ha obtenido, ha resultado en confusión y en desorden. Pero esas, hermanos, son las consecuencias entonces de la sabiduría humana, que hace a un lado la verdad de Dios. Actúan conforme su propia inteligencia. Y ahora vamos a ver el versículo 17. El versículo 17 nos habla de la sabiduría que viene de lo alto, el contraste que hay, ¿verdad? Lo que surge, lo que resulta de la verdadera sabiduría que viene de Dios y que no consiste solamente en el conocimiento que el hombre ha obtenido. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vemos el contraste, ¿verdad? En un lado hay envidias, hay celos, hay disensiones, hay toda clase de maldad que trae confusión, que divide, que destruye,
que daña. Pero aquí vemos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Por qué? Porque es conforme el carácter de Dios. Amén. Entonces, ahora vemos los efectos de esa sabiduría. Y vemos 7 características de la verdad que identifican cómo la sabiduría, cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Y vemos primeramente que es pura, es íntegra en todo sentido. Es en pensamientos, en palabras y en acciones. La sabiduría que es de Dios no tiene motivaciones ni intenciones ocultas y ventajosas. Amén. Porque muchas veces nosotros como seres humanos somos buenos, ¿verdad? Para aparentar. Yo le voy a prestar algo a la hermana porque tengo en mente pedirle otra cosa más adelante y así voy a sacarle que me debe ese favor y presionarla y influenciarla para que. Pero ya mi acción va motivada con otras intenciones que son malas. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pura, es santa, es íntegra en todo sentido, en pensamiento, en palabra, en acciones. La sabiduría de Dios es perfecta, perfecta. Como dice Romanos 12:2, ¿verdad? Que la sabiduría de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad? Que de alguna manera a veces cuando nosotros nos sometemos a seguir y a actuar y a vivir conforme a la sabiduría de Dios, no quiere decir que no pasaremos por dificultades o por sufrimientos. Vemos que Jesucristo es la encarnación de la sabiduría. ¿Y qué pasó a Jesucristo? ¿Qué le pasó a él? ¿Verdad? Entonces, pero vemos entonces que la voluntad de Dios, a pesar de que al obedecerla tengamos que pasar a veces por diferentes circunstancias difíciles, por aquellos que no temen a Dios, que no quieren nada con Dios o que van en contra de la verdad, de todos modos la voluntad, la sabiduría de Dios es perfecta y es como la voluntad es buena, agradable y perfecta y es lo que mejor me conviene. Entonces, en segundo lugar, es pacífica, da a entender un espíritu pacífico, busca estar en paz con todos en cuanto está en sus manos sin comprometer la verdad. Es pacífica, es aquella persona que ¿verdad? Busca de alguna manera mantener la paz, que no está siempre tratando de contender con todos, ¿verdad? Y que las cosas se hagan a su manera, sino que piensa en los demás y por mantener la paz, la armonía, esa persona está dispuesta aún a comprometer sus gustos, sus deseos, ¿verdad? Sus tal vez hasta derechos. Entonces, es pacífica, da a entender un espíritu pacífico. Entonces, en tercer lugar, tenemos es amable, es considerado con los demás, se dispone, ¿verdad?, a hacerle el bien a los demás, no piensa en sí mismo, sino piensa en los demás primero, como veíamos ahí en Filipenses. Si va en un, ponían a alguien un ejemplo, si va en un carro con alguien y él piensa cómo te sientes, quieres el aire o frío, o estás bien, aunque él pone en segundo lugar cómo se siente, si están en un lugar donde van a comer, no está, tiene que ser como yo quiero, si no, no comemos, no, tú qué deseas comer, o sea, ¿me entiende? El sentido de todo esto es amable, es considerado con los demás, está dispuesto a ceder para que los demás tomen el primer lugar antes que él, y él se pone
en segundo lugar. En cuarto lugar, la sabiduría que viene de Dios es benigna, que quiere decir es una persona sumisa, es una persona obediente. Y no estoy hablando de que ciegamente a lo que los demás digan, sino esta persona está dispuesta a cambiar cuando la verdad, ¿verdad?, se le presenta de alguna manera en una área de su vida, es persuadido y alegremente, ¿verdad?, se somete a un cambio si ese cambio viene de Dios y no dice, yo así soy y así me muero. No, sino está dispuesto a obedecer y a pasar por un cambio si es que ese cambio es revelado por Dios y su corazón es persuadido de que tiene que hacerlo para agradar a Dios. Amén. Entonces, en quinto lugar, es lleno de misericordia y de buenos frutos. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto mueve el corazón a poner, ¿verdad?, atención. ¿Atención a qué? A aquellos que sufren, ¿verdad?, aquellos que pasan dolor, aquellos que tienen dificultades. Y también al mismo tiempo, ¿verdad?, mueve el corazón a perdonar a los que le ofenden, así como Dios lo hace con nosotros que le ofendemos constantemente. Amén. Entonces, lleno de misericordia y de buen fruto. Nos da la capacidad, realmente nosotros, cuando alguien nos hace algo, nuestro primer, ¿verdad?, deseo es vengarnos, pagarles con la misma moneda. Pero la sabiduría que viene de Dios te motiva, hermano, te ayuda a tener misericordia de los demás, a ponerte en su lugar, a saber que todos fallamos y perdonar a las personas, así como Dios nos perdona a nosotros. En sexto lugar dice sin incertidumbre, o sea, imparcial, sin vacilación, sin cambios constantes, ¿verdad? Mantiene sus convicciones, sabe lo que cree y no es movido como las olas de un lado para otro, sin incertidumbre, sin vacilación, sin cambios constantes, ¿verdad?, que mantiene sus convicciones a pesar de cualquier circunstancia o del lugar donde se encuentre. No está aparentando una cosa y en otro lugar otra cosa. Entonces, trata con respeto, con amor y con mansedumbre a los demás, pero no compromete la verdad de Dios. Eso es sin incertidumbre. Entonces, es imparcial, no cambia, tiene convicciones firmes, trata con respeto, con amor y con mansedumbre a los demás, pero sin comprometer la verdad de Dios. El séptimo, hermano, nos habla de sin hipocresía, sin vivir dos clases de vida, cambiando la opinión, como le digo, dependiendo de la persona. Sin hipocresía quiere decir que es una persona sincera, que filtra todo por la palabra de la verdad y no se basa en las circunstancias ni en las personas con que la está tratando. Porque, hermanos, nosotros muchas veces podemos saber la verdad, pero si se trata de un familiar, si se trata de un amigo, si se trata de una persona que nosotros de alguna manera queremos quedar bien, muchas veces, ¿verdad?, comprometemos las convicciones de la verdad que nosotros tenemos. Pero no se trata de ser un cristiano de una forma con aquellos que no tienen a Cristo y ser otro tipo de cristiano, ¿verdad?, con mis hermanos en Cristo y ser otro tipo de cristiano con mi familia en mi hogar. ¿Me entiende? Se trata de ser sinceros. La sabiduría que viene de lo alto
trae sinceridad al corazón, sin hipocresía. Entonces, no se viven diferentes clases de vida, sino se es la misma persona en todo lugar. Amén. Pero hermanos, ya para terminar, esta clase de sabiduría que estamos hablando, que viene de lo alto, que no tiene que ver nada con la sabiduría humana terrenal, solo hay una forma de obtenerla. Solo hay una forma de obtenerla. Vaya conmigo a Colosenses 3:16. Y sabemos que se nos dice en la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí empieza todo. Si no hay temor a Dios, ¿ya? Es imposible. Ahí empieza todo. Pero después del temor a Dios, nosotros como creyentes, ¿qué debemos de hacer si queremos caminar en la sabiduría que viene de lo alto de Dios? Bueno, la palabra de Dios aquí nos da y nos dice algo que tenemos que hacer. Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Pero ¿qué dice aquí? Que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones, porque acuérdese que el problema es nuestro corazón. Y si nuestro corazón está lleno de todo menos de la palabra de Dios, es imposible que la sabiduría de Dios, ¿verdad?, esté en nosotros, que vivamos bajo la sabiduría de Dios. ¿Qué va a tomar control? La sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera, guiados por nuestros instintos, buscando nuestro propio beneficio, confiando en nuestra propia prudencia. Pero si nosotros llenamos nuestro corazón de lo que es la palabra de Dios, hermano, y habita en nosotros en abundancia, entonces, como dice ahí Santiago, Dios, que es el Dios de toda sabiduría, no tiene ningún problema en dárnosla. Y nosotros, cuando tenemos el corazón lleno de su palabra, nosotros vamos a sentir la necesidad de pedirle a Dios por esa sabiduría, porque queremos agradarle, porque queremos dar fruto para su gloria, porque queremos reflejar su amor, porque queremos que los demás vean que la sabiduría de Dios es lo que mejor nos conviene. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana está destruyendo al mundo, está destruyendo a la humanidad, está destruyendo las familias, las vidas, todo. Es la sabiduría que viene de lo alto la que puede cambiar, transformar y dar la respuesta. Entonces, hermano, llenémonos de su palabra, que su palabra abunde en nuestro corazón, que esa instrucción de Él no sea parte de nosotros, hermano, en todo momento, que Él sea nuestro levantar y nuestro acostar, hermano. Tenemos que hacer cosas en este mundo, tenemos responsabilidades, pero ahora vivimos para Cristo. Vivimos para Cristo. Entonces, hermano, yo le invito en el versículo 18, para terminar, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, lo que nos dice aquí Santiago, que el resultado de vivir una vida piadosa, el resultado de hacer caso, ¿verdad?, al consejo de Dios, el resultado de temerle a Dios y de, ¿verdad?, someternos a su sabiduría, a su consejo, el resultado va a ser que vamos a cosechar paz, vamos a cosechar armonía, vamos a cosechar amor. Amén. Porque es un principio. Cosechas lo que siembras. Las vidas, tristemente ves todo lo que pasa en los hogares, pero es el fruto, es el resultado de cómo están viviendo.
Pero entonces dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El resultado de vivir una vida piadosa, de someterse a la sabiduría de Dios, de hacer a un lado la propia prudencia, confiar en uno mismo, ese resultado va a bendecir tu vida y te va a dar paz, aún en medio de dificultades y de problemas. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Estas cosas se dicen fácil, pero no es fácil seguirlas. ¿Por qué? Porque tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo, que cada día se oponen a que nosotros nos sometamos a la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, por eso vamos a pedirle a Dios, vamos a clamarle. Y dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará. Amén. Padre, te damos gracias. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente.